Bueno, vamos a estudiar la segunda revolución industrial y estará dentro del bloque 3. El bloque 3 se denomina el enfrentamiento por el dominio del mundo, va de 1870 a 1918, es decir, ya saltamos al siglo XX. Como podéis ver, este bloque 3 tiene varios apartados, 5. En el primero veremos los aspectos económicos, que es el que vamos a ver en este vídeo, y se refiere a la aparición de la segunda revolución industrial, hacia 1870. En el segundo veremos las nuevas ideologías. En el tercer apartado veremos todo lo relativo al imperialismo. En el cuarto, pues un aspecto muy negativo, que fue la Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1918. Y en el último apartado del bloque 3 veremos la primera revolución comunista, que es la Revolución Rusa, que se produce en octubre de 1917. Pero comenzamos con el primer apartado, el nuevo capitalismo. Bueno, esto sería un mapa conceptual antes de comenzar de todo el bloque. Bueno, lo primero que hay que decir es que la primera crisis capitalista, como la que estamos sufriendo en estos días de la historia, se produce, es una gran crisis en 1870. Y esta crisis va a tener dos consecuencias. Será principalmente una crisis de superproducción, ya estudiaremos lo que es, y tiene dos grandes consecuencias. La aparición de la segunda revolución industrial, que sería en cierta medida positivo, con la aparición del gran capitalismo financiero, abandonando el capitalismo industrial, la aparición del imperialismo, búsqueda de nuevos mercados, nueva mano de obra, etcétera, por parte de Europa principalmente. Esas serían las dos grandes consecuencias de la crisis económica. Ideológicamente, pues hay, por un lado, un gran desarrollo de la democracia, con la aparición del sufragio universal, un gran desarrollo del nacionalismo, que a la vez provocará tensiones justo con el imperialismo y desembocarán en la Primera Guerra Mundial, en 1914, y luego también un fuerte desarrollo del socialismo, que por primera vez llegará a través de la vía revolucionaria a la aparición del triunfo de la primera revolución comunista o socialista de la historia, que sería en Rusia en 1917. Y ahora sí que vamos a empezar. Bueno, este nuevo capitalismo aparece como consecuencia de la crisis, y un ejemplo pues sería la aparición de la marca Coca-Cola. En este periodo se produce por primera vez una bebida que incluye varios productos, entre otros como hojas de coca, y que pues en teoría alivia el dolor de cabeza. Y podríamos decir que se vende por muy poco dinero, por unos cuantos miles de dólares, y será ese nuevo capitalismo financiero, que es el que la segunda revolución industrial, el que la convertirá en una bebida pues mundialmente conocida. Y será justamente en este periodo, a finales del 19. Bueno, ¿por qué se produce? Bueno, en este periodo, antes de llegar a este periodo, hemos visto cómo las revoluciones liberales burguesas han acabado a final del siglo XVIII principalmente y principio del XIX, en la primera mitad han acabado con el antiguo régimen y se desarrolla la economía capitalista y un sistema pues de monarquía o república parlamentaria. Pero evidentemente estas mejoras no afectan a todo el mundo, ¿vale? Sí que es verdad que el mundo comienza a globalizarse, podríamos decir que es la primera etapa de la globalización que tenemos ahora, ¿vale? Pero bueno, vamos a seguir. ¿Por qué se produce la crisis de 1870? Pues como ya he dicho, es una crisis de superproducción. En principio, evidentemente, cuando Inglaterra es la única que hace la revolución industrial a finales del XVIII o durante el siglo XVIII, pues no tiene competencia. Durante el siglo XIX hasta 1870 se industrializa pues el resto de Europa junto con Estados Unidos. Y entonces ya producen en exceso, ¿vale? Este exceso de oferta y escasez de demanda es lo que provoca la crisis de superproducción. Se produce más de lo que se consume y entonces se acumulan los stocks, se almacenan. Y entonces, bueno, pues las empresas no tienen tantos beneficios. Hay una dura competencia. Ese sería el primer problema. La segunda causa sería la crisis agraria. Se mecaniza la agricultura y entonces hay excedentes. Y entonces, evidentemente, caen los precios y los beneficios. Otro problema sería la crisis concreta de la industria del equipamiento, es decir, de bienes de equipo, de maquinaria, ¿vale? Porque ya todas las industrias, pues podríamos decir que se han abastecido, entre comillas. Y luego la caída del comercio exterior. Como hay crisis de superproducción, todos los países tratan de tender hacia el proteccionismo para que se consuma su producto nacional y que no entre el producto extranjero. Vale. ¿Qué consecuencias tiene la crisis de 1870? Pues hombre,
positivas, entre comillas, ¿no? Las dos grandes consecuencias son, por un lado, el que surge en la segunda revolución industrial, que sería positivo, evidentemente, ¿vale? Porque, como luego veremos, supone un gran cambio. Y luego la otra consecuencia sería el imperialismo, el desarrollo de una serie de imperios, la conquista de África y Asia, principalmente por parte de Europa. Esto va a provocar grandes dificultades para estos dos continentes, como luego veremos en otro apartado, y además va a provocar roces, conflictos entre las potencias. Vale. Ahora vamos a ver concretamente aquí en este mapa conceptual tenéis lo que os acabo de decir. Las consecuencias son la aparición de la segunda revolución industrial hace 1870, con nuevas técnicas que luego veremos, nuevos sectores industriales y nuevas fuentes de energía, y la aparición del imperialismo. El imperialismo, si Alemania crea un gran imperio, pues evidentemente le ofrece nuevos mercados para sus productos y aliviar un poco la crisis de superproducción, porque venderá esos productos en sus colonias, y el abastecimiento de materias primas baratas para su industria. Vale. Entonces, realmente, ¿vale? La segunda revolución industrial, como indica aquí, se produce entre 1870 y 1914 y evidentemente, bueno, pues supone la creación o el afianzamiento del sueño americano. Es decir, mucha producción, un aumento de la producción, luego veremos cómo, y la aparición entonces de la publicidad para poder vender esos productos, crear una necesidad. Vamos a ir viéndolo poco a poco. Aparecen nuevas fuentes de energía, todos los conocemos, ¿vale? Aparece a mediados del 19, aparece el petróleo y aparece también la electricidad, fundamental, gracias a Thomas Edison. Aparecen nuevas materias primas, importantísimas, el acero inoxidable o todas las fibras sintéticas o el aluminio. Aparecen nuevas industrias, se desarrolla la industria del metal, pero sobre todo la industria alimentaria y la industria química sería la fundamental. La industria química se dedica a la fabricación de fertilizantes, perfumes, explosivos, etc. Y aparecen otras industrias como por ejemplo fundamentales también como la industria del automóvil o la de la aviación. Vale. Además, hay una revolución en los medios de transporte. Aparece, por ejemplo, se afianza y se desarrolla muchísimo la red de transporte ferroviario, sobre todo. Y ya hemos dicho que el avión y el automóvil. Y nuevos medios de comunicación, ¿vale? Tales como el telégrafo, el teléfono, la radio, etc. Vale, entonces, también aparecen nuevas formas de organización industrial. Estamos hablando de cártel, trust y holding. Vale, aquí tenéis explicado más o menos lo que es un trust, un cártel y un holding. Vamos a ver aquí, porque lo tengo más grande para que lo podáis ver. Aquí. Vale. Bueno, un trust sería la fusión en una sola empresa de varias empresas que se dedican a lo mismo, de tal manera que evitan la competencia entre ellas. ¿Vale? Muy bien. Un cártel sería no fusionarse, pero sí que acordar acuerdos en cuanto a producción y precios de empresas que produzcan más o menos lo mismo. El típico cártel sería del de la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, y esto es lo que hacen es controlar cuánto petróleo se produce y a qué precios vende. Y un holding sería una gran compañía financiera que invierte en diferentes sectores muy distintos. Por ejemplo, el de Rumasa pues invertía en el equipo de fútbol, o por ejemplo en una fábrica de alimentación, como por ejemplo la Danones Dul, y en otras empresas. Vale, volvemos al tema, aunque ya estamos acabando. Y luego las nuevas formas de organización del trabajo. Nos estamos refiriendo al Fordismo. Henry Ford en 1913 crea la cadena de producción que significa la división del trabajo en cadena, para la producción de sus automóviles, los Ford. Y luego también Taylor. Taylor lo que hace es cronometrar el tiempo que debe de realizar cada uno de sus empleados en cada operación y lo aplica. Bueno, espero que os haya resultado